Así que Dios les bendiga. Un domingo más de transmisión cúltica a través de este medio, ¿verdad? Que estamos siempre agradecidos con Dios, cada día sorprendidos por la gracia de Dios, cada día disfrutando de los favores del Señor para nuestras vidas, nuestras familias y por supuesto viendo la mano del Señor sobre nuestra amada nación. Seguimos orando. Seguimos pidiendo que el Señor nos permita una pronta reconstrucción de país. Así que gracias a todos los que también son parte de esta carga de oración, tanto en el país como también fuera de nuestro país. Y aprovechamos, como siempre, en este tiempo para saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan, tanto de la iglesia local, nuestra Iglesia Evangélica de Santidad, que nos ven aquí en la ciudad y también en Honduras, ¿verdad? Un saludo, Dios les bendiga. Grato saludarles otra vez a cada uno de ustedes. Y a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos, compañeros de ministerio en otras partes del mundo, que también se sintonizan para poder compartir con nosotros este tiempo de alabanza, de adoración y también de reflexión en la palabra del Señor. A todos, que Dios les bendiga poderosamente en esta hermosa tarde. Hay una diapositiva que tenemos ahí, es una diapositiva sencilla, en realidad lo que me interesa es si usted pueda visualmente ver el cuadro gráfico de los 4 jinetes del capítulo 6 de Apocalipsis. Así que ahí se los presentamos ahorita, solo para que usted le dé una miradita y después vamos a ver una segunda diapositiva que es básicamente el jinete sobre el cual vamos a hablar, el segundo sello del capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Estamos listos? ¿Se está viendo ahora? Ok. Usted puede ver ahí los famosísimos 4 jinetes del Apocalipsis. El domingo pasado estuvimos hablando del primer jinete, vestido de blanco, con un arco, se le dio una corona y dejamos establecido a la luz de la palabra que ese jinete no era Jesucristo, no es Jesucristo, ¿verdad? Porque este jinete con el jinete del capítulo 19 de Apocalipsis son muy distintos, aunque tienen cierta similitud, pero son muy diferentes. Y además de eso dimos otras razones de que Jesús no podía estar abriendo los sellos y a la vez participando en las figuras apocalípticas que estaban saliendo como resultado de la apertura de los sellos, pero también hablamos de que quizás lo más contundente era el hecho de que Jesús, el del capítulo 19, aparece al final de la gran tribulación y este jinete aparece en los inicios de la tribulación. De hecho, él inaugura el programa de los juicios que están decretados sobre la humanidad ya en la época de la gran tribulación. Así que dijimos pues que este jinete era el anticristo y que él vino aprovechando toda la coyuntura histórica de ese momento, el tema de los conflictos entre naciones, el tema de la crisis mundial a todo nivel y lo que generaría el arrebatamiento de la iglesia, una temporada de pánico, de miedo en toda la tierra. Entonces él aparece para liderar la paz mundial, una paz que fue interrumpida por el segundo jinete del Apocalipsis, como queriendo Dios establecer claramente ante la humanidad entera de que nadie, absolutamente nadie, ninguna figura que pretenda usurpar al verdadero Cristo, al verdadero dador de la paz, a Jesús, el príncipe de paz, nadie, absolutamente nadie puede traer paz al mundo, sino solamente Jesús. Y por eso Él permite este segundo juicio sobre la tierra, representado en el próximo jinete que viene sobre la tierra para establecer el juicio de parte de Dios. Muy bien, el segundo jinete que ustedes pueden ver ahí en ese gráfico es el caballo rojo, que es del que vamos a hablar hoy,
y que representa la guerra justamente. El tercer jinete es el caballo o el jinete de la pobreza, de la miseria. Será una miseria a escala mundial sin precedentes. Y luego el cuarto jinete es el jinete de la muerte, que le sigue el abismo o el infierno, según la traducción de otras Biblias, ¿verdad? Para traer, de hecho, dañar la tierra con muerte en una cuarta parte. Esa es una gran cantidad de gente. Estamos hablando de que si eso fuese en este tiempo, de los 8,000 habitantes del planeta Tierra, estaríamos hablando de la muerte de 2,000 millones de seres humanos en toda la Tierra. Muy bien, pero pasemos al segundo gráfico, por favor, ahí, Luis. Segundo gráfico, por favor. ¿Ya está? Ok. Aquí se representa en este dibujo, ¿verdad?, lo que sería el jinete de la guerra, el segundo jinete de Apocalipsis, capítulo 6. Muy bien, ahora volvamos a la lectura de la palabra. Vamos a leer en el Apocalipsis capítulo 6, versos 3 en adelante, el momento preciso en que el apóstol Juan, estando en esa visión, arrebatado por el Espíritu Santo, en la misma presencia del trono de Dios, se le está mostrando a él de una manera visual en ese ámbito espiritual, justamente los 7 sellos que el Señor Jesucristo está abriendo del libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Muy bien, el primer sello fue roto, aparece el jinete del caballo blanco, ahora el Señor rompe el segundo sello de ese rollo. Y ahora entramos entonces ya en la lectura. Mire lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 6:3. Y cuando abrió el segundo sello, le oí decir al segundo ser viviente: adelante, ven acá, sube acá. Y salió al frente otro caballo de color rojo de sangre. Estoy leyendo otra versión. Y salió al frente otro caballo de color rojo de sangre, y al que lo montaba se le permitió despojar de paz a la tierra y hacer que los hombres se mataran entre sí, y se le dio una gran espada. El anticristo, después del arrebatamiento de la iglesia, después de que Jesús ha llevado su pueblo, ¿se acuerdan? Capítulo 3 de Apocalipsis. Empieza todo este proceso de juicio sobre la tierra. El anticristo ha establecido una paz mundial sin violencia, sin guerra, sin pleitos de ninguna naturaleza. Todo él lo ha hecho a través de la diplomacia, a través de acuerdos, a través de tratados de paz que incluye en el Medio Oriente Israel con todas las naciones árabes, para establecer y que se garantice una paz que está liderada por la persona, por la figura del anticristo. Muy bien. Toda la gente ha estado esperando ese momento de disfrutar la paz, de por fin tener la posibilidad de una época dorada, de una época ansiada, de una época que la gente pensó que nunca vería, pero ahora están siendo testigos de cómo un hombre se ha levantado justamente para establecer la paz mundial. Ahora, quiero, antes de seguir con la descripción, con el análisis y el comentario
de este segundo sello, quiero leerle a usted algunos versículos del Antiguo Testamento. Acuérdese que hemos estado diciendo que no se puede leer el Apocalipsis, especialmente cuando la intención es el estudio del Apocalipsis. La lectura casual está bien, pero el estudio demanda que uno esté revisando algunas escrituras en el Antiguo Testamento, como a Daniel, a Ezequiel, a Isaías, donde hay referencias cruzadas con todo el tema del Apocalipsis. Y aquí, por ejemplo, en Isaías capítulo 19, verso 2, ya se estaba hablando sobre un tiempo que vendría. Claro, hay que entender que algunas profecías o palabras proféticas que se mencionaron en el Antiguo Testamento son profecías, como le han llamado algunos estudiosos, profecías con doble referencia. Es decir, el profeta, al decir una profecía, la estaba aplicando al momento en que él vivía y a una situación real y particular de ese momento. Era una profecía de aplicación inmediata, pero también esa profecía estaba vinculada con una aplicación futura, y abundan los versículos de palabras proféticas de doble referencia, ¿verdad? Y esta es una de ellas. Isaías 19:2 dice el profeta, por supuesto Dios hablando a Israel, pero repito, es una palabra que se aplica ya hacia lo que estaría sucediendo en el futuro profético de la humanidad. Muy bien, dice Isaías 19:2, incitaré a egipcio contra egipcio. Recuerde, es Dios el que está hablando a través del profeta y le está diciendo a Israel, yo voy a incitar. Mire usted qué interesante. Vea usted que la iniciativa aquí no es del enemigo, en ese momento un enemigo literal de Israel, y aquí en Apocalipsis es el enemigo espiritual de Dios, que es Satanás, sus demonios, sus agentes, sus emisarios. Note usted que en ambos casos nunca la iniciativa de los juicios de Dios son de Satanás, ni de los hombres, ni del sistema malvado que se establezca, que está establecido en este tiempo y que se establecerá después en la persona del anticristo y del falso profeta. Está diciendo, incitaré a egipcio contra egipcio, luchará hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Vea usted qué tremenda palabra esta. Uno de los juicios de Dios, según está hablando aquí Isaías, es justamente el hecho de que Dios permite las guerras como, inclusive como juicios, como agentes de castigo a una sociedad, a una comunidad, a un país que le ha dado la espalda a la palabra de Dios, le ha dado la espalda a Dios y a su santa palabra. Y también en Zacarías capítulo 14, versos 12 al 13, hay otra referencia, o hay una profecía con doble referencia. Aquí dice la palabra de Dios, pero Dios castigará a las naciones que atacaron a Jerusalén. Aquí el tema de Dios a través de Zacarías para las naciones vecinas, las naciones enemigas de Israel, es que les está diciendo, voy a castigarles porque atacaron a Jerusalén, atacaron mi ciudad amada, tocaron a aquellos que son la niña de mis ojos. Y como vamos a ver más adelante en lo que estamos estudiando de Apocalipsis, la ira de Dios y la ira del Cordero manifestada en la gran tribulación llega al clímax porque las naciones enteras se metieron contra la iglesia. Las naciones del mundo en general permitieron que una hostilidad diabólica se metiera en sus corazones en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de la iglesia, en contra de los siervos de Dios. Y hoy, precisamente, mientras hablo en esta tarde, a través de esta transmisión, a nivel de toda la tierra, siempre ha sido así, pero estamos en estos últimos tiempos y va creciendo una intensidad de odio, de rencor, de malestares manifiestos en contra del pueblo de Dios,
de la iglesia del Señor. Y siempre que eso sucede, ese es el preludio de los castigos divinos. Siempre ha sido así y siempre será así. Por esa razón es que la gran tribulación, mire, viene por causa del clímax de la maldad de la humanidad sin Dios. Todos sabemos que hay muchos temas que se están promoviendo a través de lo que se llamaría la agenda de la globalización. La agenda de la globalización tiene que ver con proyectos orientados a desaparecer la iglesia, a destruir los valores y los principios morales, los principios bíblicos, a aperturar leyes que le den respaldo legal al pecado, a la maldad en muchas de sus formas. Y todo eso no es otra cosa que la obra del anticristo, no como persona, sino del espíritu del anticristo que ya opera en este mundo, que ya opera en este sistema de cosas. Entonces, mis hermanos y hermanas, qué tremendo. Aquí tiene usted a Dios castigando a las naciones que atacaron a su pueblo Jerusalén. Y sigue diciendo Zacarías: haré que se llenen de miedo, mire, y que empiecen a pelear entre ellas mismas. Aún en vida se les pudrirán la carne, los ojos y la lengua. Algunos han dicho que esta alusión que está haciendo aquí el profeta Zacarías, profetizando para estos tiempos, note usted que en este contexto de guerra intensa, donde las naciones pelearán unas contra otras y que habrá un pánico, un miedo terrible en toda la tierra, y empezarán a pelearse entre las naciones mismas, hay una frase que dice aquí el profeta, dice: aún en vida se les pudrirán la carne, los ojos y la lengua. Un comentarista por ahí dice que una de las armas letales en la actualidad es la famosa bomba de neutrones. La bomba de neutrones es una bomba que tiene la capacidad de desintegrar las personas. Una vez que se libera el efecto destructor de esa bomba, las personas van caminando y si les alcanza la radiación de esa bomba, mientras van caminando se van desintegrando. Los pedazos de carne caen, los ojos se salen literalmente de las cuencas de los ojos y la lengua se les deshace en la boca. Inclusive esta bomba tiene la capacidad, y esa es la novedad, entre comillas, de esta bomba, es que tiene la capacidad de destruir a todos los seres humanos, incluyendo aquellos que se encierren en un carro blindado o en un tanque blindado, no importa, ese gas entra, esa capacidad destructiva, y mata a la gente, pero no daña las infraestructuras físicas, no destruye los edificios. Esa es una de las características de esa bomba. Muy bien, solamente nada más como una referencia. Pero otra cosa que quiero mencionar es lo siguiente, siempre hablando de este segundo jinete que representa la guerra. Escuchen bien. Dice Lucas 21:28, y aquí quiero responder a una pregunta que generalmente está en la mente y en el corazón de la iglesia, de los hermanos y hermanas que escuchan esta palabra. Dice Lucas 21:28, y estas son palabras textuales de Jesús. Mire lo que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, hablando de los eventos que han estado sucediendo en cuanto a las señales de los últimos tiempos, en cuanto a los eventos que se aproximan y que algunos ya están pasando. Entiéndase esto como las guerras históricas, las pestes históricas y las actuales. Entiéndase esto como la descomposición entre las naciones, el avance tecnológico, la guerra allá en el Medio Oriente con Israel y sus enemigos vecinos. Todas estas cosas que están pasando en términos de maldad son cosas que están sucediendo y que ya representan la antesala de lo que será con la venida
del anticristo y con el tema de la gran tribulación. Entonces está diciendo Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, ya están pasando cosas, ya están sucediendo cosas. Necesitamos nosotros, la capacidad de hacer las lecturas de lo que está pasando. No podemos, y ya lo he mencionado en otros programas, y permítame usted que me detenga otro ratito acá para reiterarlo, no podemos permanecer indiferentes. Y esto para todas las personas que nos ven, sea usted un creyente en el Señor o no. No podemos a esta altura de nuestra historia, de lo que nos toca pasar en este momento, no deberíamos de estar indiferentes, no deberíamos de estar viviendo de manera descuidada. Son momentos para reflexionar, son momentos para evaluar nuestra vida, son momentos para volvernos a Dios, para entregarnos al Señor de corazón. Son momentos finales. Estamos justo cerca del final. Y por esa razón, Lucas 21:28, el Señor dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando estas cosas ya estén empezando a pasar, dice Él, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, hablándole a la iglesia, está cerca. La redención de la iglesia está cerca. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. La venida de Cristo por su pueblo está cerca. Y dice el Señor aquí, erguíos y levantad vuestra cabeza. Erguíos es ponte firme, levántate, ponte visible con respecto al reino de Dios, identifícate, afírmate. Abraza la fe, la palabra de Dios. Haz los ajustes para mantenerte erguido, para mantenerte de pie. Mire. Y levantad vuestra cabeza, quiere decir, pon tu mente y tu corazón en la dirección correcta. No es tiempo de estar viendo las cosas de este mundo como temas de distracción. No es tiempo de estar en banalidades. No es tiempo de vivir simplemente por vivir sin entender lo que está sucediendo. Dice, levantad vuestra cabeza. En otras palabras, volvamos nuestros ojos al cielo. Pongamos nuestra atención en Cristo. Miremos a las alturas con una mirada de fe, con una mirada de búsqueda, con una mirada de consagración, como una mirada que busca al Señor para afirmar la fe y el corazón en estos últimos tiempos. No es tiempo de dormir, no es tiempo de estar, como dice el salmista, durmiendo el sueño de la muerte. Hay un sueño que es mortal y es espiritual. Hay mucha gente que camina dormida, no saben en qué tiempo están con respecto al reloj de Dios. No saben lo cerca que está el levantamiento de la iglesia. Así que dice, pues, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Claro que sí. Así es, mis hermanos y hermanas, la venida de Cristo está cerca, está a las puertas. Muy bien. Volviendo a este jinete de este capítulo 6 de Apocalipsis, el segundo sello. Aparece el jinete y déjeme decirle que la aparición de este jinete en esta temporada ya de la gran tribulación no es que se mirará el caballo visiblemente cruzando el cielo sobre toda la tierra. No es así. En realidad lo que significa es que el Señor derrama un espíritu sobre la tierra que va a mover, va a promover a que se desate una guerra a escala mundial.
Eso es lo que va a suceder. Y yo quiero que usted siga notando, porque esto es clave, mis amados. Sígalo notando, manténgalo ahí pendiente en su mente, en su corazón. Que nada de lo que está sucediendo en el Apocalipsis en términos de los juicios de Dios, nada, absolutamente nada tiene que ver con la voluntad de Satanás, con la voluntad del anticristo, con la voluntad del falso profeta o del sistema pecaminoso del mundo. No, la iniciativa de esa agenda, el desarrollo de ese programa le corresponde a Dios. Usted note que es Dios el que rompe el sello en la persona de Cristo, aparece el primer jinete, el Señor rompe el segundo sello, aparece otro jinete y mire qué interesante, al primer jinete se le da un arco y se le da una corona, se le da, él no la tiene, se le da. Igual sucede con este segundo jinete, se le da una espada para que ejecute el juicio de Dios que consiste en una influencia de parte de Dios que se desata sobre toda la tierra para empezar a ver precisamente el desastre de la guerra en su forma más cruda, más extrema. Déjeme decirle algo, mire, a través de toda la historia, en realidad si hemos de remontarnos más allá de la historia humana, el primero que le declaró la guerra a Dios en el cielo fue Satanás, cuando él era Luzbel, o sea, luz bella. Él se rebeló contra Dios, le declaró la guerra, fue expulsado del cielo y se trajo la tercera parte de ángeles con él, ángeles rebeldes, ángeles caídos. Y en el corazón de ese querubín que fue creado con hermosura extrema, en el corazón de él surge la primera declaración de guerra. Mire qué tremendo. Y luego Luzbel, o sea, luz bella, se convierte en Lucifer, o sea, luz infernal, para convertirse en el archienemigo de Dios, de su pueblo, de la humanidad, de su creación. Y ya en el Edén, cuando Adán y Eva fueron seducidos por Satanás a través de la serpiente, encontramos que la segunda declaración de guerra que hace es esta pareja contra Dios. Le declaran la guerra, le dan la espalda, se alejan de Dios y la próxima rebelión y expresión de guerra se da en el hijo Caín contra su hermano Abel. Ahí está el inicio, ahí está la génesis de la guerra, ahí comienza todo, en el cielo, en el Edén, y a partir de ese tiempo hasta el día de hoy, no ha parado la historia de experimentar páginas ensangrentadas de muchas guerras, de mucha violencia sobre la faz de la tierra. Mire lo que le quiero compartir a continuación. De los 6,000 años de historia de la humanidad, escuche, de los 6,000 años de la historia de la humanidad solamente ha tenido 25 años de paz. Imagínense qué terrible. Guerras, guerras y más guerras. Desde los inicios, desde que las grandes armas eran los garrotes, las piedras, las ondas, y más tarde se fue perfeccionando la tecnología en cada época, en cada momento, donde iban perfeccionando las maneras de pulir armas para pelear y destruirse y matarse unos con otros. Desde aquel inicio hasta el día de hoy, donde contamos ya con bombas nucleares, con bombas biológicas y químicas, estas famosas armas que tienen una capacidad de destrucción masiva. Mire qué cosa más tremenda. El mundo, desde que es mundo, ha tenido, repito, una historia totalmente ensangrentada por guerras. La Primera Guerra Mundial, 1914, escuche bien, esta Primera Guerra Mundial tuvo una pérdida neta de 20 millones de personas. Ese es un dato aproximado.
20 millones de personas. Pasando por alto las cifras de la historia antigua, por supuesto, no tenemos los datos estadísticos de todo lo que ha pasado en la tierra y las pérdidas humanas en términos de cifras, no las hay. Pero sí podemos contabilizar en guerras recientes como la Primera Guerra Mundial de 1914. Luego vino la guerra de 1945, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y la pérdida aquí contable fue de 60 millones de habitantes. Toda una carnicería, toda una cosa terrible en términos de destrucción masiva. Escuche lo que le voy a leer. En este momento que estamos hablando, estudiando y compartiendo esta palabra, toda la tierra, todo el planeta, toda la tecnología armamentística, todo lo que se ha logrado construir en términos de armas potentes, armas que tiene en su haber Rusia, armas que tiene en su haber Estados Unidos, armas que tiene en su haber Francia, Inglaterra y otras naciones de menor cuantía. Bueno, China, que es otra nación que está a la vanguardia en términos de armamentismo de alta tecnología. Escuche bien, todas estas armas construidas y que están por ahí guardadas, mire qué irónico, están guardadas para preservar la paz. Oiga, qué tremendo. Pero todas estas armas tienen la capacidad de destruir, escuche bien, 60 planetas Tierra. ¿Qué le parece a usted? Todas estas armas tienen el potencial destructivo de terminar con 60 tierras, con 60 planetas. Eso es una cosa tremenda. Por eso no se sabe si ellos activan esas cosas para destruir a quién van a gobernar, porque aquí nos iríamos todos. No queda nada, ¿verdad? A menos que sean reyes de cementerio. Bueno, ni cementerios quedarían porque sería una hecatombe, una destrucción total. Ahora, en este momento, oiga lo que voy a mencionarle en términos de datos, porque estas son las realidades. Solamente se requieren 5 minutos nada más, solo 5 minutos, para destruir toda la tierra con estas armas. 5 minutos, nada más. Y lo más terrible, ¿sabe qué es? Que solo se necesita de un loco que oprima un botón. ¿Sí? Un loco en la Casa Blanca, en el Kremlin, en Buckingham, allá en Inglaterra, o en la oficina del primer ministro, qué sé yo, o los chinos, o el coreano, Corea del Norte. Cualquier loco solo puede apretar un botón y empezaría un desastre a escala mundial. Mis hermanos y hermanas, la guerra es el segundo azote que vendrá sobre el tiempo de la gran tribulación. La paz es un bien muy preciado y anhelado por toda la raza humana. ¿Sabe que lo triste de este tiempo es lo siguiente que le voy a plantear? Mire, es una cosa muy triste, muy dolorosa. De alguna manera el mundo, mire qué cosas uno piensa y dice, ¿cómo somos los seres humanos? El mundo quiere darle la espalda a Dios y lo ha hecho. No quieren nada con Dios, no quieren nada con Jesucristo, no quieren nada con la iglesia. De hecho, estamos entrando ya en una etapa donde se va a manifestar de manera abierta el tema de la apostasía. ¿Se acuerda? Ya hemos hablado un poco de eso. Que la apostasía lo que significa es una época en donde masivamente personas que conocieron al Señor, personas que fueron parte de una iglesia, personas que estuvieron comprometidas por muchos años sirviendo al Señor, le darán la espalda a Jesucristo. Se irán de la fe. Eso significa apostasía, el abandono de la fe,
el abandono de Cristo. Entonces, como toda la maldad está creciendo, así lo dice Mateo 24:12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no de pocos, de muchos, se enfriará. Más, dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El tema de la fe no es un tema momentáneo o de eventos. No es un tema en que usted camina con Dios solo porque usted es simpático para la gente, solo porque a usted le aplauden por ser cristiano o solo porque a usted le va bien. Está bien que le vaya bien, pero el tema de la fe es perseverancia hasta el final. Aun cuando eso implique precios, dolor, pruebas, luchas, menosprecio, persecución e inclusive la misma muerte. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe no es un tema de vivir el cristianismo solamente cuando todo está en paz, cuando tenemos leyes favorables que nos permiten cierta libertad de culto y que nos permiten reunirnos sin ningún riesgo y poder hablar y compartir la palabra sin ningún problema. Pero mire, en este mismo instante hay naciones al otro lado del mundo, en Asia, en África, donde hay persecución y muerte para los cristianos. Hay segmentos, hay grupos terroristas radicales que están yendo a matar pastores, a matar sacerdotes, a incendiar iglesias con la membresía adentro. Hay persecución, hay tortura, hay muerte. Hay despojo de los bienes del pueblo de Dios. Aquí en Occidente no lo vemos, pero créame, tarde o temprano será una realidad. Y es aquí donde nosotros necesitamos guardar nuestra fe, guardar nuestro corazón y hacer firmes propósitos y compromisos con nuestro Dios. Le estaba mencionando, y me aparté un poquitito, pero vuelvo sobre mis palabras. Mire qué cosa el mundo, mire qué cosa el mundo. Yo me fijo, después de 3 décadas de estar trabajando con gente, con personas, este es mi llamado pastoral. Yo me fijo que la mayoría de la gente quieren tener paz, quieren que les vaya bien, quieren solucionar sus problemáticas de vida, sean estas personales, familiares o de otra índole. Quieren la ayuda de Dios inclusive, pero mire, pero no quieren a Dios. Oiga lo que estoy diciendo. Quieren paz, quieren bendición, quieren solución a sus problemas, quieren que Dios intervenga en sus vidas, pero no quieren a Dios. Es normal encontrarse, por ejemplo, en una consejería de pareja, donde la esposa quiere que uno trate con su esposo en términos de consejo, pero ella no se compromete con Dios. No quiere nada con Dios. Solo quiere tranquilidad en su casa, que su esposo esté bien, que todo esté bien, pero no quieren a Dios en sus vidas. No quieren que el Señor gobierne sus estilos de vida, no quieren pagar el precio de caminar en la fe, no quieren ninguna relación personal con Jesucristo. Eso, un ejemplo mínimo o un ejemplo reducido, pero un ejemplo más amplio del espíritu de este mundo, del espíritu de la humanidad actual, ¿sabe cuál es? Que quieren paz, pero sin Dios. Y quieren libertades y quieren derechos, pero al margen de Dios, al margen de la palabra, al margen de los principios, al margen de lo que la Biblia enseña, al margen de la iglesia. Quieren paz, pero no quieren al Dios de la paz en sus vidas. Ese es el gran problema que hay. Y cuando le dan la bienvenida al anticristo, que supuestamente trae una época de paz, las naciones contentas se van con el anticristo y por fin sienten que se zafaron de Dios, de la iglesia, de la Biblia, y se van con el anticristo porque ellos quieren seguir ejerciendo su maldad, viviendo sus estilos de vida, que les aplaudan sus pecados, que les legalicen su manera pecaminosa de vivir, que no se les demande nada, pero que tengan asegurada la paz. Mire usted qué cosa.
Esas son las situaciones que estarán orillando a este mundo y acercando a este mundo sin Dios ante los juicios establecidos en el capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 19 de los juicios de Dios sobre la tierra. Dios vendrá para castigar al anticristo, al falso profeta que levantarán un sistema mundial con poderes económicos, con poderes políticos, con poderes armamentistas y también con poderes religiosos. El falso profeta será la figura religiosa que hará que el mundo se incline y adore al anticristo como el único Dios. Mire qué cosa más tremenda. Pero entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Y aquí permítame irme de inmediato a Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Mire lo que dice. Es Pablo hablándole a los hermanos de Tesalónica, poniéndolos en perspectiva profética de lo que va a suceder cuando vengan los juicios de Dios sobre la tierra. Mire lo que dice. Dice Pablo, cuando digan paz y seguridad. Mire. Es decir, ahora sí tenemos paz en toda la tierra. Ahora sí tenemos un líder que no nos desecha nuestra manera pecaminosa de vivir, que nos deja vivir a nuestras anchas, nos da libertad y respeta nuestros derechos y tenemos paz. Y no solo tenemos paz, tenemos seguridad también, así dirán. Mire, pero no olvide jamás una cosa, mi estimado hermano y hermana, amigo que nos ven en esta tarde. Nunca olvide esto, que sin Dios, sin Cristo, que es el príncipe de la paz, no existe la verdadera paz. No hay paz. Y el Señor ya lo dijo en el Antiguo Testamento, no hay paz para el impío, dice el Señor, no hay paz. Usted podrá disfrutar una relativa paz, una engañosa paz, pero es circunstancial. Si Cristo no gobierna su vida, si usted no conoce a Jesús, si el Señor no mora en usted, su paz es escurridiza. La verdadera paz solamente está en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, cuando digan paz y seguridad, atención, entonces vendrá sobre ellos, sobre esa humanidad detrás del líder. Mire qué cosa, desecharon al príncipe de paz, le dieron la espalda a Jesús. Desecharon al verdadero Dios y se fueron detrás de un falso Mesías, alguien que decía ser Dios, porque la palabra anticristo significa en contra de Cristo, pero también significa en vez de Cristo. No solamente está en contra de Jesús, pero se hace pasar por Jesús. Así que todo el mundo va detrás de este falso Mesías. En Puerto Rico hace muchos años, por ejemplo, comenzó el movimiento de alguien que se hizo llamar el Cristo. Y mire, fue impresionante cómo vino una ola aquí en el mundo entero, una ola, inclusive en América Latina aparecieron gentes grabándose los 3 seises y declarándose seguidores de ese falso Cristo. Esos son remedos, esos son ya intenciones de la humanidad que no va a pensarlo 2 veces para dejarse tatuar, para dejarse marcar por el falso Mesías, por el anticristo. Sí, es correcto, sí. José Luis de Jesús Miranda, sí, ese fue el falso Cristo. Él ya no está, se murió, dijo que se iba a reencarnar y hasta el día de hoy la tumba de este hombre tiene los restos mortales de un falso Cristo. Pero esos son incidentes que ya marcan una ruta, una tendencia. Mire, la gente no le importa. La gente con tal que usted los deje pecar en paz y que vivan su vida y se les ofrece paz y seguridad, ellos dirán, a este tenemos que seguir. Pero entonces dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y atención, y no escaparán. No escaparán. ¿Qué es esto que vendrá sobre ellos como destrucción repentina? ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, está hablando del segundo jinete de Apocalipsis.
es que estarán todos felices disfrutando de esa paz falsa, de esa paz superficial, maquillada, engañosa. Y uno puede decir, y quizás usted se pregunte, pero ¿cómo, pastor, hay gente que puede seguir a alguien que es falso, que es mentiroso, que realmente no es el verdadero Cristo? ¿Sabe qué? Le quiero contar algo. Mire que el apóstol Pablo dijo estas palabras tremendas, que a todos, créamelo, deberían de hacernos pensar y también estremecer. Oiga qué palabras estas. Dijo el apóstol Pablo que todos los que rechazaron el amor a la verdad, se está refiriendo a esta época de gracia, a esta época de la iglesia, a esta época donde la puerta de la salvación está abierta. Sí, a este tiempo se está refiriendo. Pero que todos aquellos que rechazaron el amor a la verdad, es decir, que no fueron atraídos por la palabra, que no fueron atraídos por Jesús, que no dispusieron en su corazón entregarse y amar a Cristo y vivir para Él. Estas personas, al irse a la iglesia, el Señor les mandará un espíritu de engaño para que crean a la mentira. Mire qué cosa más terrible. Parte de los juicios de Dios en el tiempo de la gran tribulación es que personas que desecharon la verdad en el tiempo de gracia le van a dar la bienvenida a la mentira, al engaño y a la influencia satánica del anticristo y de su sistema de maldad. Y recibirán la marca de la bestia porque ya no tendrán discernimiento, ya no habrán frenos espirituales ni morales en sus corazones y se entregarán abiertamente al maligno, a Satanás. La función de este segundo sello, en términos de juicio y de este caballo, es que en esta época Él vendrá a crear en todo el globo, en las 4 esquinas de la tierra, un incendio de guerra. Pero no será una guerra solamente entre nación y reino contra reino. Será una guerra terrible entre hermanos y hermanas, parientes, entre padres e hijos, entre vecinos, entre amigos. Surgirá un odio inexplicable con el único deseo de matarse, de destruirse los unos a los otros. Será una cosa horrible. Esta época representará una rivalidad destructiva que pondrá a las personas y a las naciones unas contra otras en una trágica y masiva destrucción. Es tremendo esto, mis hermanos. Y déjenme leerle algo más acá. Mire qué tremendo. Se dice que en el pensamiento judío hebreo, uno de los elementos que estarán presentes en los últimos tiempos, escuche, será la desintegración de las relaciones humanas marcadas por esta época. Bueno, aunque todavía la iglesia no se ha ido, aunque todavía no estamos en este tiempo de la gran tribulación, porque la iglesia no va a estar presente para todo esto que estamos hablando aquí, no estará presente, pero ya podemos ver cómo la maldad se está enconando, ya hay un hervidero de odio en el corazón del hombre, odio hacia lo bueno, hacia lo santo, hacia lo justo, hacia lo honorable. Ya hay una cosa terrible en el ambiente que solamente es el preludio de lo que vendrá. De lo que vendrá. Mis hermanos y hermanas, qué tremendo lo que se aproxima sobre la faz de la tierra. La visión de este fin, la visión de lo que va a ejecutar este jinete. A propósito, el caballo rojo significa, lo rojo significa justamente violencia, sangre, muerte,
pero muerte y violencia y guerra en una forma superlativa, en una forma que no se había visto antes, que no está bien que lo diga de esta manera, pero que las guerras anteriores, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todas esas guerras de la historia, no serán comparables, serán cosas mínimas en comparación con este nivel de guerra a escala mundial. El objetivo para este tiempo será que se destruirán totalmente las relaciones humanas y el mundo será un caldero hirviente de odios crueles. Mire, yo no sé usted, pero créame, yo cuando leo, estudio estos temas, yo digo, Señor, ayúdanos, prepáranos, concédenos la capacidad de ser humildes, de humillarnos, de entregarnos a ti, de abandonar el mal en todas sus formas. Danos la gracia para vencer sobre el pecado. Permítenos conocerte en este tiempo, Señor. Permítenos tener una revelación fresca y renovada de tu espíritu, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a santificarnos para ese día, porque el Señor dijo estas palabras, mire, aquí les cito, dijo el Señor, que velemos y oremos. Oiga, velemos y oremos para que seamos tenidos por dignos de estar de pie ante la venida del Hijo del Hombre. ¿Se acuerda estar de pie? El otro texto dijo, erguíos y levantad vuestra cabeza, pónganse firmes en la fe, levanten su mente y su corazón al cielo, dedíquense a buscar a Dios para que sean tenidos por dignos. Si nosotros andamos en pecado y no nos importa, si nosotros estamos siguiendo patrones pecaminosos, si nosotros tenemos relaciones interpersonales accidentadas y dañadas y no buscamos repararlas, si nosotros no estamos velando por nuestros corazones para que se mantengan sanos y limpios por la sangre de Cristo, si nosotros estamos viviendo de cualquier manera, ¿sabe qué? Seremos indignos. No hay dignidad para irse en el arrebatamiento de la iglesia. Es como que estemos vestidos con harapos, con vestiduras sucias que representan nuestra pecaminosidad descuidada en nuestro caminar con Dios. Y el que no esté vestido para las bodas del Cordero, para ese arrebatamiento santo, la Escritura dice que no podrá ser parte de ese evento. Preparémonos, hermanos y hermanas. ¿Va a estar la iglesia ahí? No, no va a estar. Para esta temporada no va a estar. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. El Señor lo salvó a usted, me salvó a mí, no para ser parte de la ira de ese tiempo, de la ira de Dios, ni de la ira del Cordero. No estamos para eso. Aquí dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está claro. En el Antiguo Testamento vinieron las plagas y los juicios sobre Egipto y sobre los postes y dinteles de las puertas de los hebreos estaba la sangre del Cordero Pascual y el ángel de la muerte no pudo tocar a ningún israelita. Y hoy la sangre del Cordero de Dios está sobre los postes y dinteles de tu corazón y del mío. Si le conocemos, si estamos con Él, si andamos con Él, entonces estas plagas y estos juicios, que será la manifestación de la ira de Dios y la ira del Cordero, no nos va a alcanzar, porque primero el Señor vendrá por su amada iglesia, por su pueblo, por nosotros. Y 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Nosotros no esperamos al anticristo, no esperamos los desastres que están escritos en estos sellos que se abrirán en las manos de Jesús. No, nosotros estamos esperando de los cielos a su Hijo, a Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Ojo, quien nos libra de la ira venidera. Mire, aquí está. Él nos libra de la ira venidera. ¿Vale la pena perseverar con Cristo? Claro que sí. ¿Vale la pena abandonar el mundo para andar con Él? Claro que sí. ¿Vale la pena pagar el precio por andar con Cristo? Desde luego que sí, porque seremos librados de la ira venidera. Esa época será tan dura, y más adelante quizás lo toquemos, tan dura,
que dice la Escritura que los reyes, los capitanes, los poderosos de la tierra, la gente grande como la gente pequeña, cuando el Señor esté ejecutando estos juicios, dice que le dirán a las montañas: montañas, cáigannos, mátennos, escóndanos de la ira del Cordero. Y dice que no podrán morir porque la muerte huirá de ellos. Mire qué terrible. Bueno, este es el segundo sello del Apocalipsis. El segundo jinete, el jinete de la guerra. Me quedo aquí. Vamos a orar. Voy a pedir a Giovanni, si está por ahí, que nos ayude con el teclado. Vamos a orar. Yo le invito a usted, creo que es un momento oportuno para orar a nuestro Dios. Dice la Biblia que escapemos de estas cosas que vendrán. Huyamos. Viene la medianoche de los juicios de Dios a esta tierra. Viene una noche oscura sobre toda la tierra. Hay un versículo en el Antiguo Testamento donde el profeta le dice al pueblo: escapa por tu vida. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Hermanos amados, busquemos a Dios. Y busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Vendrá un tiempo en que la gente andará como loca, buscando quien ore por ellos, quien les predique. Andarán bajo el pánico, bajo el miedo, buscando a Dios. Y esos serán otros tiempos, otras circunstancias, donde sí se nos dice que en la gran tribulación habrán muchos que serán salvos, pero bajo el precio de su propia muerte. Ese será el precio inmediato por entregar sus vidas a Cristo. Ese es otro tema, lo tocaremos después, Dios mediante. Pero hoy es el día de la salvación. Este es el día de salvación. Si usted está ahí, dice: pastor, sabe, me gustaría que orara por mí. Yo quisiera entregar mi vida a Cristo. Quiero rendirme al Señor. Yo quiero escapar de la ira venidera. Y qué bueno, porque Cristo nos perdona, Cristo nos salva y nos guarda de la ira que vendrá. Vamos a orar. Si usted quiere recibir a Jesús, por favor, cierre sus ojos donde está, en cualquier parte. No tenga pena, aunque esté con familiares, cierre sus ojos y haga conmigo esta oración, por favor. Diga conmigo: Señor Jesucristo, te doy las gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor, por amarme, por hablar a mi corazón. Por favor, Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre de todo pecado y de toda maldad. Yo te recibo en mi corazón hoy y te agradezco porque mi nombre lo estás escribiendo ahora mismo en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Padre, por sellarme con tu Espíritu para el día de mi redención. Gracias, Señor. Y Padre, ahora oro por mis hermanos y hermanas que están ahí al otro extremo de esta transmisión. Oro por mis hermanos y hermanas. Señor, haz que su fe se encienda. Haz que el corazón de mis hermanos se inflame por el fuego del Espíritu Santo. Y que se levanten, Padre, de cualquier condición de decaimiento espiritual, de descuido espiritual, tibieza espiritual, pasividad espiritual, que se levanten en el nombre de Jesús. Señor,
que se pongan erguidos, firmes en la fe. Señor amado, que levanten sus cabezas, no para entretenerse, no para perder el tiempo en cosas banales, sino, Señor, en levantar sus corazones y su mirada al cielo, desde donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prepáranos para tu venida, Jesús. Por favor, obra en nuestras vidas para tu venida. Lo pedimos con gratitud y con alabanza en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Vamos a cantar para terminar, Giovanni, este tiempo. Quiero levantar mis manos.